todo, todo. Y solo quedaba un sentimiento nomás. Era Jesús. Solo quedaba un espacio en ella. Para nada más había espacio, hermano. Para nada más había importancia. Para nada, nadie más había ese tiempo y ese espacio, sino que al Señor, hermanos. Y yo creo que nosotros, sus hijos, nosotros, hermano, tenemos que aprender más de las Escrituras y aprender más que cuando el Señor está, su presencia está, porque sabemos, porque dice su palabra que nosotros debemos creer que le hay. ¿Y cuánto creen que le hay en esta noche, en este sitio, en este lugar? Amén. Yo le creo que le hay, que estamos nosotros frente a la presencia de Dios, que estamos aquí en la tierra, sí, pero allá en los cielos está Él, hermanos, sentado a la diestra de Dios. Y sus ojos están abiertos a la tierra, a los justos, a los buenos, a las oraciones de los justos. También sus ojos están abiertos a la maldad de la tierra. Pero, amado hermano, hoy yo le pido que usted abra su corazón, por favor. San Juan capítulo 6 lo dice así, versículo 63. Quiero leer ese versículo y después vamos a entrar en ese contexto, porque el Espíritu Santo llevaba al Señor, palabras del Señor. Dice la palabra, San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, ¿cierto? Amén, ¿llegaron allí? 6:63. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Póngale sentido, póngale entendimiento, amado hermano. Vuelva a leer conmigo. El Espíritu es el que da vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el que da vida? Ahora sigue diciendo, un picoma. La carne para nada aprovecha. Un picoma. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y ¿qué? Y son vida. ¿Quién hablaba? Juan. ¿Quién lo decía, iglesia? El Señor Jesús. En otras versiones dice, Nueva Biblia Viva dice, el Espíritu es el que da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que yo he dicho son espíritu y vida. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y la traducción lenguaje actual lo dice: el que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. ¿Cuántos le dan la honra, la gloria al Señor? Las palabras del Maestro eran ¿qué, hermano? ¿Qué salía del Maestro? ¿Qué salía del Señor siempre, hermanos? Vida. Salía espíritu. Y esa palabra espíritu es neuma, aliento. Es cuando sobre Adán, ¿cierto? Fue un alma viviente, pero cuando lo hizo, estaba muerto Adán. Lo hizo hermoso, lo hizo perfecto, de la tierra, del polvo de la tierra. Hizo el diseño nuestro Dios. Tuvo allí todo ese cuerpo, todo fue formado, no faltó nada. Hablando de cuerpo, de órganos, de corazón, de piel, de ligamentos, de huesos. Pero faltaba ¿qué? El aliento. Y sopló nuestro Dios sobre ese cuerpo aliento.
Tal vez sus ojos estaban cerrados, ¿cierto? ¿Puede creer usted o no? ¿Cierto? ¿O cómo están los ojos de un muerto cuando ya, hermano? Y toca cerrárselos porque si no le quedan abiertos porque y así puede quedar la persona. Pero yo creo que en ese momento estaba frente a ese cuerpo nuestro Dios. Sopló ¿qué? Vida, neuma, aliento de vida, su espíritu. ¿Por qué Jesús hablaba estas palabras? Yo le invito a usted para que vaya al capítulo 6 y no voy a leerlo, sino que usted se entere de dónde viene y de dónde puede venir, el por qué Él habla estas palabras, Jesús de Nazaret. ¿Recuerda usted el milagro que hizo de la alimentación de los 5,000 hombres? Puso a prueba a sus discípulos. Le dijo a Felipe: siéntame las personas y vamos a comprar. Y Felipe fue probado, su corazón, su fe, ¿cierto? Y verdaderamente lo que él dice, 200 denarios no alcanzan para nada. La multitud es grande, Señor. Pero vemos el milagro allí con solo 2 panes y ¿qué? 5 ¿qué? 5 peces, donde el Señor hizo ese milagro y comieron las multitudes hasta que se llenaron, hasta saciarse, y aún dice la escritura que recogieron. Y a mí siempre me gusta el versículo 12. Y dice: cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Hermano, ¿usted sabía que la comida, el alimento que usted prepara en su casa no se puede perder? Usted no lo puede dejar perder. Porque si aún el mismo Dios de la gloria, el que hizo el milagro, el que ejecutó el milagro, dio la orden, hizo entender a sus discípulos que lo que habían recogido, lo que había quedado, no lo botaran, así se fueran saciados. Pero vemos hoy una humanidad y también el pueblo puede estar todavía en esa situación. Cuando te sacias, entonces deja la carne ahí, deja el arroz, deja los frijoles, deja el todo. Y si no se come la carne, deja entonces el arroz, deja la ensalada. Y los jóvenes, como no les gusta la ensalada, ¿cierto? No les gusta la ensalada. Dicen: no, yo prefiero 1000 veces la carne. Y así es, y así actúa el mundo. Pero Jesús les dio una enseñanza. A pesar del milagro que Él hizo, ejecutó, les estaba diciendo: por favor, me recogen todo y que no se pierda nada. Jesús venía de hacer ese milagro y Jesús tenía que pasar, dice, a ir a otro lugar que era hacia Capernaum. Versículo 16 dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Versículo 22 dice la escritura: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haberlo dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas
y fueron a Capernaum buscando ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué le buscaban? Y hallándole, dice el versículo 25, al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Ahora comienza algo bien especial allí. Y es desde el versículo 35 hasta el versículo 58, donde Él se manifiesta y se revela a las multitudes que le preguntaron, que vieron el milagro, vieron la señal. Estaban los discípulos, estaban los apóstoles, estaba la gente que le había seguido. Y Jesús les dice: yo soy el pan de vida. ¿Qué les dice Jesús? Ahora usted, póngale cuidado y póngale entendimiento cuando Jesús habla las siguientes palabras, porque es cuando Él dice en el versículo 66, 63, que las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Dice: yo soy el pan de vida. Leámoslo. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Recuerda cuando Él se le reveló a aquella mujer en el pozo? La mujer ¿qué? Samaritana. Le dijo: mujer, dame de beber. Y allí se estableció una conversación. La mujer no quería, porque había división. No se querían, no se estimaban, judíos y samaritanos. Pero Jesús le dijo: si, mujer, si tú supieras quién te está pidiendo de beber. Si usted se encontrara a Jesús en el camino algún día, hermano, no sé, y hoy ya no le dice a usted: dame beber una gaseosa, dame beber ya, porque no hay un pozo, ¿no? Gásteme una gaseosa. ¿Usted qué haría? Pero aquella persona, aquella mujer, no podía entender, no podía comprender las palabras que Jesús le estaba hablando espiritualmente. Todo lo veía literalmente. Y hay un problema con la iglesia todavía, que leemos hoy la palabra literalmente. Hoy hay un problema, y no es la iglesia solo resplandor, como Dios nos ha permitido tener este honor. Pero la iglesia mundial, la iglesia de Cristo, tiene ese problema. A leer las escrituras, a leer la palabra de Dios, vuelvo acá para no salirme más. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no que creéis. Él le había dicho: yo soy el pan de vida. Pero aunque me habéis visto, les estoy mostrando una señal, les estoy diciendo, les estoy dando el camino, les estoy mostrando el camino. Ellos habían hecho una pregunta. Y sigue diciendo el versículo 37. Vamos a leer, vamos a tener la lectura. Todo lo que el Padre me da
vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, escuche, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por esa palabra? Usted y yo estamos ahí, hermanos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Versículo 41. Como siempre, los hombres, los judíos, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Esto era tremenda, para ellos tremenda blasfemia, hermano. Era algo que nunca lo habían escuchado de un hombre. Era algo que a sus oídos, hermanos, a su corazón, a su intelecto y a su conocimiento de la ley, quebrantaba, hermano. Y por eso se escandalizaban estos hombres y murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice del cielo descendido? Si nos está hablando un hombre de carne y hueso, que le vimos nacer, que fue circuncidado, sí, a los 8 días, que fue presentado en el templo, pero hombre de carne. ¿Y qué? ¿Qué es lo que veían frente a Jesús? ¿Qué es lo que veía la gente en su carne? Un hombre común y corriente, hermanos, como usted y yo. Pero la divinidad, Jesucristo, 100% ¿qué? Hombre, 100% ¿qué? La divinidad puesta en ese cuerpo, hermanos. Dios con nosotros, Emmanuel. Pero la gente le veía como un hombre normal, corriente. Entonces Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Está escrito en los profetas. Oiga, el Señor hace referencia ¿a qué? A los profetas. ¿A cuáles profetas? Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿sí? Daniel, todos los profetas. Dice: está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Fíjese lo que le estaba diciendo a estos hombres. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Ese ha visto al Padre. De cierto os digo: el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuántos han creído? ¿Cuántos han creído? ¿Usted tiene qué? ¿Usted tiene qué? Yo tengo vida eterna. Hay un lugar allá en los cielos que el Señor va a preparar, habitación para nosotros. Hay una piedra que le espera a usted con un nuevo nombre. Hombre, mujer, usted que me escucha, hijo de Dios, hija de Dios. Nadie lo sabe. Yo no sé cómo el Señor me haya llamado allá en los cielos. Luis, no sabes. Natalia, no sabes. Andrés, no sabes. Aquí terminaremos llamándonos por el mismo nombre hasta que, hermano, nos coloque en una lápida y diga: hasta aquí, fecha de existencia, venció, caducó.
A no ser de que usted diga, yo me quiero cambiar el nombre. Y se lo puede cambiar 1000 veces. Se puede colocar Y, J, K, L, se puede colocar hasta números, como hoy ya hace la gente. Se puede colocar hasta un jeroglífico. Pero fíjense cómo sigue diciendo la escritura. Yo soy, y nuevamente, ¿qué? ¿Dónde lo dijo el Señor? En el versículo 35 Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Y nuevamente otra vez lo asegura, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Ahora el Señor les dice a ellos, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Por cuánto tiempo comieron maná? ¿Recuerda usted? ¿Por cuánto tiempo comieron maná? 40 años y carne también. ¿No les dio codornices? ¿Y murieron qué? Pero ¿qué pasó cuando el pueblo de Israel provocó al Señor en pleno desierto? Cuando lo tentaron. No entendieron, hermanos. Las palabras que Dios hablaba a través de sus profetas, hablaba a través de Moisés como representante de Dios, como hombre canal que Dios tenía para su pueblo. Desecharon los mandamientos del Señor. Hicieron a un lado los mandamientos. Se fueron tras los dioses, fueron tras los ídolos. Y tentaron al Señor en el desierto. ¿Y qué decían? Cuando miraban atrás hacia Egipto, ¿cuáles eran sus comentarios? No nos hubieras traído mejor, no hubiéramos quedado que morirnos acá en el desierto. ¿Y el Señor les cumplió qué? Su deseo. Les dio carne. Pero también les cumplió, hermanos, con justicia. ¿Y cuántos murieron? Dice que aún estaba la comida. Por eso el Señor aquí se encuentra al pueblo, la gente que le seguía, y ahí también estaban los 12, ahí también estaban los apóstoles. Y el Señor les dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come, no que muera. Dice cómo está hablando el Señor. Pero ¿cómo lo va a entender la gente? ¿Cómo lo está entendiendo la gente que estaba escuchándole? ¿Cómo está entendiendo usted la palabra? ¿Cómo está escuchando usted la palabra? Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, no solamente nomás como la garantía, las arras de nuestra salvación, iglesia, sino que nos va a conducir a toda verdad, porque Él fue el que inspiró la palabra, las sagradas escrituras a los hombres. Cuando Juan vio lo que el Señor le estaba presentando, lo vio literalmente. Estos tiempos, los últimos tiempos. Pero cuando él quiso escribir lo que veía, no le fue tan fácil. Fueron ¿qué? ¿Cuántos siglos? Más de 20 siglos hacia el futuro.
lo que vio el apóstol Juan. ¿Por qué hoy le cuesta a la iglesia poner sentido espiritual a la palabra? ¿Por qué hoy le cuesta a la iglesia? ¿Será que la iglesia no está siendo dirigida por el Espíritu Santo? Y usted diría, uy, pastor, no diga eso, blasfemia. Pastor, una herejía. ¿Será que el Espíritu Santo está siendo resistido? ¿Será que el Espíritu Santo está siendo apagado? Y usted sabe cuando se dice la palabra no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Será que la iglesia solo está buscando la mano y las obras del Señor? ¿Será que la iglesia solo está buscando la medicina? ¿Será que la iglesia solo está buscando la prosperidad? Y no al dueño de la medicina, no al dueño de la obra, al que de sus labios, de esta palabra que habla todos los días, que nos habla, son espíritu y son vida. Ahora yo quiero, después de terminar, llevarlo al Deuteronomio, pero quiero terminar allí con esto que el mismo Jesucristo les está diciendo a estos hombres. Pero fíjese de qué manera ellos están tratando de comprender y entender. El versículo 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí. Fíjese lo que estaba pasando allí. Había una situación, hermanos. Había un tormento, hermanos. Estaban atormentados. Estaban como desquiciándose. Estaban como que, hermanos, o sea, algo es lo que podemos nosotros leer aquí en la escritura, pero ese momento era escandaloso lo que estaba pasando en ese momento, hermanos. Era escandaloso lo que estaba diciendo Jesús para estos hombres. Para usted y yo, quizá que hemos aprendido el Evangelio, que tenemos al Señor, no es escandaloso, pero fíjese los que estaban aquí, los que estaban escuchando. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Fíjese cómo estaban entendiendo. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Usted qué cree que sucedió cuando el Señor cuando acababa de decir estas palabras, hermanos? Estos hombres dicen, contienden: ¿cómo cree este que vamos a comer su carne? Y el Señor los remata, hermano, de una vez y les dice entonces: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida vosotros. Ahora dice que no solamente nomás comamos su carne, sino también bebamos su sangre. ¿Qué sacrilegio es esto? Hombres intelectuales estaban allí. Hombres que tenían el conocimiento. Hombres que habían leído la ley y los profetas. Pero hombres que estaban, ¿qué? Su entendimiento totalmente, ¿qué? ¿Sabe, hermano, que de alguna manera que nosotros cuando nos ponemos hacia las escrituras, hermanos,
Y cuando usted no entiende, hermano, usted inmediatamente debe comenzar a orar y a orar y orar al Señor, hermano, y pedirle al Señor que abra su entendimiento, que si el enemigo ha querido colocar allí en ese momento, hermano, mira, hay tantas cosas que a diario nosotros estamos, hermanos, que quieren nublar, que quieren entorpecernos, que quieren entenebrecer, hermano, que quieren bloquearnos, hermano. Yo no sé si usted alguna vez le ha pasado, hermano Diego. Pero no nos podemos quedar allí. No, entonces no entiendo. Yo no, esto no entiendo, hermano. Pastor, esto no lo entiendo. No, pastor, yo sigo derecho mejor porque... No, pastor, esto... Te quedas allí, en ese estado. Y el enemigo, créalo, que le gusta que estés en ese estado. Pero si te inquietas hoy por el Espíritu Santo de Dios, y si has quedado en ese estado, usted hoy, hermano, usted hoy allí en su corazón, usted hoy ahí en su vida, en su espíritu, cuando le vuelva a pasar otra vez alguna situación de estas, usted tiene que correr al Dios de la gloria y correr ahí en oración y decirle, por favor. Y si usted lo lee otra vez, lee la escritura para adelante y para atrás y nada otra vez, hermano, vuelva otra vez allí, dile, Señor, Señor, y sea sincero con el Señor, no entiendo, Padre. Espíritu Santo de Dios, no entiendo. Espíritu Santo, te pido me ilumines, por favor. ¿Por qué leo y no comprendo? Estos hombres estaban de tal manera, hermanos, que era escandaloso lo que estaba sucediendo allí con Jesús. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y sigue diciendo el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo creerían que estos hombres continuaban allí, hermano? Estos hombres se enardecían. Estaban, hermano, que se le venían enfrente. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando, ¿en qué? En Capernaum. ¿Cómo lo entendieron esta gente? ¿Cómo Dios quiere que lo entendamos nosotros? Cuando el Señor dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Claro, usted me dice, pastor, espiritualmente. Pero ¿por qué el pueblo no lo está entendiendo de esta manera? Ahora, Jesús estaba diciéndoles a estos hombres, y ahí estaban los apóstoles, ellos habían pensado o estaban pensando en términos de la carne material de Cristo, fíjese. Pero aquí les dijo que la vida eterna no se consigue comiendo carne, sino mediante la obra o la obra del Santo Espíritu de Dios. La carne no puede dar vida, amado hermano. Solo el Espíritu puede hacer esto. Es por medio del Espíritu Santo que usted y yo, hermanos,
podemos tener esa comunión, podemos tener esa vida, esa intimidad, y aún con las escrituras. Porque para el natural es que locura, no las entiende, no las comprende. Pero ¿por qué un hijo de Dios se vuelve a veces natural? Entonces no las comprende y no las entiende. Pero usted y yo, que somos espirituales, cuando vamos frente a las escrituras, a la palabra de Dios, hermano, el sentido que usted siempre debe colocar, jovencita, jovencito, sentido espiritual, el mensaje espiritual, el mensaje que verdaderamente viene de Dios, que es espíritu. Cuando usted comprende eso, cuando usted deja que el Espíritu Santo de Dios le guíe, entonces usted comienza las escrituras a abrírsele a usted y viene la iluminación a ese pan de vida que tiene usted frente, ese candelero que estaba siempre ahí en el lugar santísimo y estaba siempre ahí al lado del pan, iluminando la palabra, el pan de vida, la luz. Si ese candelero no se podía apagar, ese aceite no se podía menguar, todo el tiempo necesitamos nosotros, hermano, la guía del Espíritu Santo de Dios en cuanto a las escrituras, en cuanto a obtener de las escrituras esa vida. Iglesia, no nos podemos volver unos lectores literales, hermanos. Muchos dicen, no, yo me he leído 3 veces la Biblia, 10 veces la Biblia. Pero verdaderamente, ¿qué le ha sacado? ¿Qué fruto le ha sacado de esas 10 lecturas de la Biblia, hermano? No hay ningún fruto, no hay nada. Aquí no es el que más lea Biblia y el que más lea escritura. Y no sé si habrá hombres que habrán leído 1000 veces la Biblia y ya están en los Guinness Records. No sé cómo, si eso existe o no existirá. ¿Qué pruebas tendrán? No sé. Pero hay cristianos que se mojan. Uy, hermano, yo me he leído 20 veces la Biblia, hermano. Y más incrédulos. ¿Cómo así que leyó la Biblia y se volvió más incrédulo? Es que la leyó como no tenía que leer la iglesia. Ahora, permítame aquí seguir. Ellos habían tomado sus palabras en sentido literal y no se habían dado cuenta de que habían de ser entendidas espiritualmente. Y así el Señor Jesús explica aquí que las palabras que Él había hablado eran espíritu y eran vida. Cuando sus dichos acerca de comer su carne y beber su sangre se comprendían de una manera espiritual, como significando fe en Él, entonces los que aceptasen el mensaje recibirían la vida eterna. ¿Estaba hablando de qué? El pan. ¿Qué simbolizaba? ¿Qué simboliza el pan, hermanos? ¿Y qué simboliza su sangre? Lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Su carne también fue ¿qué? Trillada, hermanos, golpeada, sacrificio, hasta la cruz, muerte de cruz. Fue vaciada su sangre, no quedó gota de sangre en Él. Todo aquel que en Él cree, en el sacrificio, en la cruz, en la resurrección, tendrá vida eterna, amados hermanos. No solo basta que usted y yo, ¿qué? Muchos creen hasta allí, pero no creen en la resurrección. ¿Creen? Sí, yo he escuchado de Jesús que murió. Me gusta la película. Ahora va a salir la película, pero una película movida por el mundo, movida por la parte religiosa, la religión mundial. Y ya casi va a salir.
La resurrección. Deuteronomio capítulo 32, versículo 47. Vamos aquí. Diga fuerte amén si está allí. Deuteronomio 32, 47. El versículo 46 está hablando Moisés. Moisés ya le había entregado, creo, el cargo ya a Josué. Pero el Señor se le manifiesta a Moisés. Pero le damos primero el versículo 46. Dice el versículo 45, dice, mire, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Ahora vamos a ver cuáles palabras. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que la mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Versículo 47, aquí viene algo especial, bien. Porque no os es cosa vana, oiga, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Permítame leerle y cómo lo dice las otras versiones. Me llamaba la atención porque dice 32:47. La nueva versión, la nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera, dice: estas leyes no son solo palabras, son tu vida. Si las obedecen, podrán vivir una vida larga y próspera en la tierra que entrarán a poseer al otro lado del Jordán. Escuche. Y voy a leerle la primera parte, la parte A, de cada una de las traducciones que yo miraba. Y dice la nueva traducción viviente, dice, no son palabras vacías, son tu vida. A propósito, yo le dije a usted cómo se llamaba el mensaje. Ahora le digo. ¿Cómo debemos de tomar y cómo ha tomado la iglesia, hermano? Perdóneme, pero la iglesia ha tomado la palabra así, de esta manera, muchas veces, vacía. Pero no son palabras vacías. Son palabras que son espíritu y son vida. La Biblia de las Américas dice, porque no es palabra inútil para vosotros. Créalo, hermano, que mucho pueblo de Dios considera la palabra hoy en día inútil. Y usted dice, ay pastor, no, yo nunca he pensado eso. Ay pastor, no, yo no tomo la palabra de Dios así. Hermano, ¿cuántas veces hemos tomado la palabra inútil, hermano, cuando no la hacemos? Literal, solo leemos, pero no la hacemos. Entonces, ¿la palabra se hace inútil o no se hace inútil? Y no es que Dios sea inútil, no es que la palabra sea inútil. ¿Quiénes son los inútiles?
Perdóneme, hermano. Porque yo no la hago. Sí, hermano, ¿por qué no debemos hablar tan rápido? Uy, no, pastor, no digas eso que yo no. Ahora, la palabra, versión hispanoamericano dice, porque no son palabras que ustedes deben tomar a la ligera. No hemos tomado muchas veces la palabra así a la ligera, hermanos. ¿Qué hubo, iglesia? No nos hemos comportado así, hemos tomado la palabra a la ligera, hermanos. Así como cualquier palabra de hombre, cualquier palabra humana, cualquier escrito, cualquier libro, cualquier título, cualquier titular, cualquier noticia, la hemos tomado a la ligera. Mire, tan especial como Dios me llevaba y no voy a terminar hoy, hermanos. La palabra de Dios para todos dice, este no es un mensaje de poca importancia para ustedes. La parte A. Este no es un mensaje de poca importancia para ustedes, porque su vida depende de él, y por este mensaje ustedes permanecerán mucho tiempo en la tierra. Pero todos murieron. ¿Vieron la tierra prometida? Sí. ¿Gozaron de la tierra prometida? Sí. ¿Dios les cumplió? Sí. Unos quedaron muertos ahí en el desierto en una generación. Claro, por su incredulidad. Pero unos pasaron y estuvieron y vieron y fue verdad y todo lo que pasó. Pero ¿qué pasó en la tierra prometida? El capítulo 31, versículo 16, Jehová le dice a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella. Y me dejará. Yo creo que había como una tristeza, yo creo, de parte de Dios, ahí diciendo que lo sabe. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Dice que Moisés fue dirigido a escribir ¿un qué? Un cántico. Y si usted ve el versículo 30, el título allí es Cántico de Moisés, pero no es el cántico de Moisés verdaderamente. ¿Quién se lo dio? ¿Quién se lo dictó? El Señor. ¿Por qué se lo dictó? Dice, las tiernas palabras del cántico de este capítulo expresan el verdadero amor de Dios por ellos. Si usted lo puede leer después en su casa, por tiempo no lo voy a leer. Pero también, sin embargo, este cántico también tiene palabras de realismo sombrío, o sea, de lo que Dios iba a ejecutar, porque su pueblo, amado hermano, no había puesto su palabra verdaderamente en el lugar donde tenía que colocar. Recuerde lo que leímos en el versículo 47 en otras versiones. ¿Cómo la tenían la palabra de Dios? ¿La habían tomado a la ligera? ¿La habían hecho inútil? ¿De poca importancia? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer en estos tiempos, iglesia? Reconocer que muchas veces hemos nosotros obrado de esta manera. Y por eso no hemos visto, hermanos,
como Dios quisiera ver en cada uno de sus hijos, de su pueblo, la gloria de Él sobre cada uno, hermanos. Dios derramó su espíritu sobre toda carne. Sobre los pastores no hay un espíritu mayor. Sobre los líderes no hay un espíritu mayor. Es el mismo Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, iglesia. Dios sabía que los israelitas le fallarían. Y este cántico en el versículo 21, allí en el capítulo 31, versículo 21 dice: y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés se lo dice en sus propias palabras al pueblo. Y vamos a ir terminando aquí. El versículo 29 dice Moisés: porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os has de venir el mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con las obras de vuestras manos. Ahora vaya otra vez a Juan capítulo 6, el versículo 7, perdón. Y ese es el título. Y quiero dejar esa segunda parte para el próximo jueves. Es el título del versículo 45. ¿Qué dice en su Biblia, la Reina Valera? En la Reina Valera 60. ¿Qué dice? 7:45. Juan. Nunca ha hablado hombre así. ¿Y tiene qué? ¿Signo de qué? Admiración. Nunca ha hablado un hombre así. Dice en el versículo 45 que los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no les habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Porque las palabras de este hombre eran ¿qué? Y se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Apunta el título allí de la enseñanza. Nunca ha hablado hombre así. Mire, iglesia, le doy unas para adelante, para el próximo. La iglesia por muchos años, siglos, iglesia cristiana, ha estado siendo engañada y en mentiras, en preceptos de hombres, mandamientos de hombres, palabra de hombres, estatutos de hombres. Y usted dice: uy, wow, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo nunca leyó. ¿Y sabe qué pasó lo mismo? Cuando la iglesia universal le decía: no lea la Biblia, que se va a volver loco. ¿Con qué propósito era que usted no leyera la Biblia?
que usted no se diera cuenta de qué, de la verdad. Pero cuando la verdad vino a su vida, cuando la verdad llegó a su vida, Jesucristo llegó a su vida, abrió su entendimiento, su Espíritu Santo lo colocó ahí y usted comenzó a entender la palabra, abrió las escrituras, usted le puso el sentido espiritual a la escritura. Usted dijo, uy, tanto tiempo engañado yo. Oye, cuántos rezos para esta señora y cuántas prácticas, cuántas obras hice y ninguna me sirvieron, hermano. Cuánto engaño estuve, pero hermano, y entonces uno dice, ay, pero cuando uno mira a la iglesia cristiana que no ha sido educada en la sana doctrina, sino en la doctrina de hombres, falsos maestros, por eso hoy tenemos una iglesia, hermano, y hay muchos que estuvieron en una congregación tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, sirviendo, predicando el evangelio. Hombres que estuvieron allí al lado de los pastores, hacían de todo en la iglesia, en la congregación. Pero hay gente que no quiere saber nada del evangelio, hermano. Están apartados, lejos, lejos. ¿Qué pasó en sus vidas? ¿Cómo fueron edificados? ¿Quién los instruyó? Cierre sus ojos ahí conmigo, por favor.